Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos amigos, estamos comenzando el primer domingo de Cuaresma. Y bueno, me gustaría entrar en 3 puntos, como siempre me gusta hacerlo, ¿no? Un poquito más esquemático a la explicación del Evangelio. Y lo primero que vamos a ver es la primera lectura unida a la segunda, que vamos a ver que habla del bautismo. Y para hablarle de esto, me voy a remontar a la historia de la tradición de la Iglesia Católica. Ustedes saben que hasta el siglo XV, mejor dicho, hasta el siglo XI más concretamente, uno no se bautizaba como se bautiza ahora. Ustedes saben que desde el año 1539 se bautiza a niños, como ustedes lo ven ahora. Antes tenías que hacer un proceso. Les explico cómo. Si yo quería hacerme católico, primero me tenía que presentar ante el obispo un católico. Y si me quería bautizar, tenía que comenzar a hacer un camino. Ese camino se llamaba catecumenado, que tenías que prepararte. El candidato se lo presentaba el miércoles de ceniza. El día miércoles de ceniza comenzaba su catequesis con el catequista para que sea bautizado. Se le ponía pruebas, porque tenía que ser grande. Entonces, durante 4 semanas eras observado y observada por los cristianos y por los catequistas. Porque comenzaba tu tiempo de tentación. Porque cuanto más cerca de Dios estás, más tentado serás. Entonces comenzaba esa preparación y el primer domingo de Cuaresma se te ponía una propuesta, una de las tentaciones que vos tengas. Y como ustedes saben, todos tenemos tentaciones y todos tenemos pecados, pero aclaro, no es lo mismo tentación que pecado. Yo puedo tener 1000 tentaciones, pero no puede ser pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando acepto esa tentación en mí. Ahora bien, la Iglesia, durante esas 4 semanas que te preparaba para recibir el bautismo, te ponía a que trabajes los 7 pecados capitales: vanidad, lujuria, egoísmo, soberbia. Y mañana vamos a continuar porque mañana, en la homilía de mañana, vamos a ver los 7 pecados capitales en profundidad. Pero durante esas 4 semanas se te iba exigiendo cosas. Y si vos superabas todas las pruebas, se te autorizaba el Jueves Santo a ser bautizado. Por lo tanto, el bautismo se lo recibía una sola vez en el año. Ese bautismo se lo hacía el sábado de gloria. Por eso ustedes saben que el sábado de gloria es la misa más larga, por el motivo de que también se bautiza, hay símbolos y está el cirio pascual. Era una sola vez en el año que se bautizaba, el sábado de gloria. Y como bien hablábamos, hasta el siglo XI, una sola vez en la vida se podía confesar. Quiere decir que si te mandabas un error o una macana, adiós, porque solamente una sola vez en la vida te podías confesar. Hasta el siglo XI. En el siglo XI recién se cambia algún reglamento. Pero para otro día vamos a continuar con la historia de la Iglesia. A lo que quiero llegar es que hoy la Iglesia te recuerda tu identidad de cristiano. Si vos hoy sos bautizado, te quiero recordar, la Iglesia te quiere recordar que estás purificado por el sacramento del bautismo. Y hay algo muy importante
en el sacramento del bautismo, que sos hijo de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar. Vos sos importante para Dios y vos has sido elegido por Dios para formar parte de esta familia, que es la iglesia. Porque somos familia. No somos una simple institución, somos familia. Por eso ustedes dicen madre a su superiora, a su fundadora. Le dicen madre. Y entre ustedes se dicen hermanas. Entonces, qué importante recordar esto, que somos familia. Somos una iglesia familia. Y mi tarea también será de familia, como padre, de acompañar, consolar e iluminar. Nosotros somos familias y por ese motivo de ser familia y de sentirme hijo de Dios e hija de Dios, consagro mi vida, porque doy un camino de vida y estoy llamado a un camino de amor, no de viejo o de vieja solterona o de viejo solterón, de que las hay, las hay. Pero qué importante es esto, recordar que soy hijo de Dios. Pero hay un segundo punto. El Evangelio nos habla de que si vos elegís un camino de vida cristiana, vas a recibir tentaciones. Porque la tentación siempre está dada a aquellos que quieren estar cerca de Dios. Pero hay 3 tentaciones, que lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Hoy no, porque hoy estamos tocando el Evangelio de Marcos. Pero sin embargo, hay 3 tentaciones que van a rondar en tu vida siempre. El poder, el placer y la soberbia. Repito, el poder, el placer y la soberbia. Son 3 pecados que van a girar siempre alrededor nuestro y que se van a ir mutando, se van a ir manifestando de una u otra manera. El poder siempre se ha de manifestar, porque siempre me gusta gobernar sobre el otro, siempre me gusta imponer sobre el otro. Qué triste, ¿no? Cuando tenemos aquella hermana que hemos compartido juntos y después diga, ¡ja! Ahora yo soy la secretaria canciller, así que ahora me obedeces vos a mí. ¡Ja! Qué triste cuando uno impone con título o autoridades. Por eso qué importante recordar que el poder es una tentación. Por eso a los sacerdotes se los llama ministros del altar. Y la palabra ministro viene de una palabra griega, ministerium. Significa el menor de los que sirve. Por eso entre ustedes, las tareas que tienen aquí dentro del hogar lo denominan ministerio. Soy el menor de los que sirve. La segunda tentación, el placer. Y no tan solo me refiero al placer en un tinte sexual, sino también puede ser alimenticio, puede ser un tinte a la cual busco complacerme. Es decir, sentirme encantado y tranquilizado. El placer de sentirme el eje y el centro de lo otro. Y el punto de la soberbia es cuando la soberbia me lleva a creerme como Dios. Ustedes recordarán lo que hablábamos en algún momento, o si no lo volvemos a recordar, de dónde surge la soberbia. Viene de aquel momento en cual aquel ángel maravilloso, a la cual después le dirá a Dios, no te voy a obedecer. Ese ángel maravilloso se convierte en demonio, es decir, aquel que era el más encantador de los ángeles, se convierte en Satanás, diabolos. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Que la persona que puede tener grandes virtudes, si no lo pone al servicio de Dios, se convierte en un diablo. ¿Y qué es diablo en griego? El que divide. Por eso, queridas hermanas, tengamos cuidado y queridos hermanos, tengamos cuidado, porque cuanto más virtudes vamos adquiriendo, pero si nos olvidamos de dónde viene esa gracia, te puedes convertir en una persona que divide. Es decir, una persona que termina rompiendo la relación con Dios, con los hermanos, las hermanas y los demás. Si hoy vos tenés grandes virtudes, recordá que todo es para Dios. Y si hay alguien que te dice, qué bien que lo hiciste, dentro tuyo decilo, todo para tu mayor gloria, Dios. Porque en el día en que vos te creas que sos mejor que otros,
es ahí cuando empezás a dividir. Pregúntate si no te incita la envidia entre tus hermanas. Pregúntate si no te mueve cuando a alguien agradecen y no a vos. Qué lindo rezar, y a mí me gusta rezar muchas veces, por lo menos trato de rezarlo todos los días. Lo que les recomiendo que lo puedan hacer, las letanías a la humildad. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más honrados que yo, y que los demás sean más santos que yo, siempre y cuando yo logre la santidad que tú quieres. Y por último, el Evangelio nos dice, vayan y anuncien el Evangelio, pero el Evangelio desde esto, desde la conversión. Saber que cada vez que lucho por ser una buena persona, ya estoy siendo otro Cristo, ya estoy anunciando el Evangelio. Le pidamos a Jesús eso, seguir creciendo con alegría y cuidado con el placer, el poder y la soberbia, porque a todos ese bicho nos pica, y es un bicho bien venenoso, porque cuando menos te das cuenta te pica, pero cuando menos te das cuenta terminas destruyendo una comunidad con tus comentarios, con tus actitudes o simplemente con esos actos que no son de Dios.